Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, buenos días. ¿Qué Buenos tal? ¿Hicieron su tarea? ¿Ya lo entregaron? ¿O todavía está en proceso? Todavía está en proceso, profe. Mm. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar. Ya. Vale, ya somos varios conectados ya. Vamos a empezar. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de la entrevista. Es el tema 4 dentro de lo que es nuestro temario. ¿Sale? Por ahí ya desde el jueves pasado les dejé ya la lectura de este tema. Y me imagino de que va a ser práctico, por lo que ustedes también ya han hecho o ya han trabajado este tema, ¿no? Y ya han hecho de alguna entrevista. Pero complemento o también como un instrumento, ¿no? Al momento de realizar alguna evaluación, pues es precisamente esto que vamos a platicar ahorita, de dos instrumentos que se guía tanto el psicólogo, tanto el docente, ¿no? Para poder también detectar otros aspectos, tanto verbales y también como no verbales, ¿no? Entonces, ustedes saben de que, por ejemplo, la observación, pues se guía, ¿no? Va trabajando de dos, de lo que podemos ver, de lo que estamos analizando y también de lo que llegamos a interpretar, de lo que nos esté diciendo en este caso, la persona, ¿no? Nuestro paciente, el examinador. Entonces, también la evaluación pues se basa de estos dos instrumentos, ¿no? Entonces por acá ya les voy a proyectar. Ustedes me dicen si ven la pantalla. ¿Ya ven la pantalla? Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Sale. Entonces, como les comentaba, en la lectura ustedes pudieron darse cuenta de que pues abarca dos aspectos, ¿no? Tanto la observación y también como la entrevista, ¿no? Entonces, la observación, como les comentaba, también es una herramienta muy útil. De hecho, pues la observación dentro de todas las disciplinas, pues entra, ¿no? Porque pues realmente nosotros al momento, por ejemplo, de platicar con otra persona, al momento de evaluar, pues ya estamos infiriendo la observación, ¿no? Entonces, ¿qué es la observación? Pues es básica para todas las ciencias. Consiste en que el observador simplemente tome nota de ciertos acontecimientos, como una conducta particular y por lo general, pues lleva un registro de lo que se observa, ¿no? Y lo más común que nosotros vemos que se utiliza es el registro anecdótico. Entonces, de todo lo que nosotros vayamos viendo, de todo lo que nosotros vayamos observando, pues se va anotando, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es en la entrevista, viene la descripción del paciente. Entonces, en la descripción del paciente, todo lo que lleguemos a observar de la persona es lo que vamos a escribir en ese apartado. Ahorita que lleguemos a esa parte ya les voy a explicar mejor. Pero sí, se observa, por ejemplo, el test que utiliza la persona, ¿no? El color de piel, el color de los ojos, se observa, por ejemplo, el color del cabello, se observa, por ejemplo, si la persona habla, contesta, ¿no? A todo lo que nosotros estamos interrogando. A ver, ¿quién tiene su micrófono por ahí encendido?
Quiero, está bonito. Está la boca, corre. Porfa, ahí quien esté con su micrófono, porfa, hay que apagarlo. Porque así también, pues, hace más ruido, ¿no? Entonces, como les comentaba, entonces vamos a observar, ¿no? Todo, desde conducta, como dice acá, también desde otros aspectos no verbales que la persona empiece a emplear al momento de ser examinado, ¿no? Ok. Entonces, la observación clínica deben de ser tan discretas como sea posible. Son una parte importante del informe psicológico. Entonces, sí es importante que, por ejemplo, pues, ocultemos también nuestra mirada, ¿no? O sea, no clavarnos ahí en observar detalladamente o observar así fijamente al paciente porque hasta la persona, por ejemplo, se va a dar cuenta. Entonces, hay que ser discretos. De igual manera, hay que observar o se observan las expresiones faciales, movimientos corporales y tonos de voz que son característicos. Entonces acá ya estamos viendo las cuestiones no verbales, ¿no? Por ejemplo, expresiones faciales. Muchas veces cuando nosotros contestamos, también va aunado a las expresiones de nuestra cara, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, ay, ¿cómo estás? Por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo te sientes hoy? Ah, pues bien, ¿no? Entonces, si la persona contesta bien y realmente, por ejemplo, las expresiones de su cara realmente denotan eso, pues nosotros registramos, ¿no? Pues la persona dijo que se sentía bien o se sentía contenta, pero, por ejemplo, si nos dice bien y tiene una cara, por ejemplo, muy seria o una cara muy que de plano no concuerda con lo que está diciendo, pues también vamos a registrar eso. Los movimientos corporales. Lo que más se observa de los movimientos corporales son cuando uno está nervioso, pues la utilización seguida de las manos, ¿no? Entonces, o igual empiezan a sudar las manos y empieza cada rato a secarse, por ejemplo. Entonces, también de los pies son movimientos corporales que vemos cuando se presenta nerviosismo. Entonces, a cada rato mueven los pies o cruzan los pies. Entonces, todo eso hay que observar en la persona. Tonos de voz, ¿no? Hay que ver de cómo nos contestan desde el primer momento, qué tono de voz utiliza, ¿no? Y en base a eso vamos observando si cambia en el transcurso de la sesión, por ejemplo, o ese tono de voz también es la que trabaja mucho, ¿no? Entonces, las conductas no verbales se interpretan de manera apropiada y pueden proporcionar una mejor información sobre la personalidad, ¿no? de la persona. Entonces, al final, todo lo que nosotros llegamos a observar es lo que vamos a interpretar, ¿no? Por ejemplo, de la jugada de manos, del movimiento de pies, entonces decimos, ah, pues la persona se siente nervioso, ¿no? O, por ejemplo, de que le duele mucho la cabeza y a cada rato se está sobando. De igual manera, ¿no? Vamos a interpretar esa conducta, el por qué esa persona, por ejemplo, está desarrollando esa conducta, ¿sale? El entrenamiento de los observadores. Debemos de observar de manera clara, objetiva y discreta. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, fíjense de que, mire, cuando nosotros hacemos entrevista, muchas veces por eso se refiere o nos comentan de que cuando nosotros realmente vayamos a trabajar con una persona, pues tratar de centrarnos mucho en la persona, porque todo lo que diga, todo lo que haga, todo va a ser interpretado. Entonces, muchas veces llegamos cargados de otras emociones y más si salimos de casa, por ejemplo, peleándonos o discutiendo. Entonces, muchas veces nos centramos en eso y no realmente no sacamos todo lo provecho con el paciente. Por eso hay que, de igual manera, hay que ser muy, digamos que, muy claros con nosotros de que vamos a trabajar y vamos a sacar toda la información concreta de la persona, ¿no? Entonces, distinguir entre lo que se observa y la manera que se interpreta, ¿vale? Entonces, de igual manera, hay que interpretar de acuerdo a lo que nos vaya diciendo el paciente, de acuerdo a lo que nos vaya igual comentando, ¿no? Muchas veces inferimos mal, ¿no? Cuando la persona nos dice algún detalle y ya decimos, ah, es violencia, o ah, es abuso. Entonces, hay que realmente analizar todo el contexto para poder
descifrar y para poder interpretar, ¿no? También es predecible definir las conductas a observar de manera tan específica como sea posible, en lugar de designarlas en categorías descriptivas muy generales. Entonces, sí, se debe definir estas conductas tan específicas como nosotros vayamos viendo en la persona, ¿no? En la observación, ¿qué es lo que vamos a medir también? Pues la conducta no verbal, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, no se dan cuenta que la comunicación interpersonal, pues no es de todo verbal, es decir, no, la persona no nos va a hablar, ¿no? No va a salir de su boca, pues, de lo que nos quiere dar a entender, pero en la medida en que nosotros vamos detectando o vamos observando los movimientos de manos, ojos, boca, asimismo su postura corporal y su tono de voz, pues van interpretando ciertos mensajes, ¿no? Fíjense de que de cuando se pregunta, ¿no? De relación familiar, bueno, ¿y cómo te llevas con tu mamá? Entonces, si la persona se lleva bien, dice, ah, pues sí, o sea, bien, platico bien con mi mamá me da consejo, por ejemplo. Y cuando no se lleva bien, muchas veces lo primero que se empieza es con un insulto, ¿no? O con una palabra antisonante hacia esa persona, ¿no? Entonces, de ahí también debemos de indagar más y preguntar a la persona, bueno, entonces, de por qué contestas de esta manera, o por qué te refieres a esa persona, de así, ¿no? Todo lo que nosotros lleguemos a detectar, también le podemos preguntar a la persona, por ejemplo, ¿estás nervioso o te sientes nervioso? Entonces ya la persona tal vez te dirá sí, no, entonces dependiendo de eso, ¿no? Como sugiere o como cita Sigmund Freud, dice, cuando hablaba de las conductas no verbales, ¿no? El que tenga ojo para ver y oídos para escuchar puede convencerse de que ningún mortal puede guardar un secreto. Eso sí es cierto. Muchas veces decimos de que por no querer hablar o por no querer expresar lo que realmente está pasando, pues nos vamos guardando. Pero al momento de hablar de ese punto, de esa persona, de ese contexto, de esa situación, siempre nos va a delatar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, y muy bien lo sabía Freud al momento de desarrollar, por eso se dan cuenta, Freud hace muchos, de hecho, sus libros hacen hincapié a interpretar, ¿no? Analizar, observar, interpretar todo lo que el paciente vaya a decir. Entonces, de igual manera, nosotros, a lo que nosotros queremos llegar es esto, ¿no? A la interpretación. La conducta no verbal, pues ustedes saben de que se divide en tres y es lo que hemos estado platicando ya. La kinestésica, que es movimiento del cuerpo, la proxémica, distancia entre los comunicadores, y la paralingüística, ¿no? Tono de voz, ritmo del habla y otros aspectos no verbales del lenguaje. Entonces, lo que más observamos, pues es eso, ¿no? Movimientos del cuerpo y también la cuestión lingüística. ¿Sale? Estas conductas y estas características no verbales pues se van a interpretar con mayor precisión cuando el observador tiene algún conocimiento de la situación específica o contexto en la que ocurre. Miren, bien nos decía, ¿no? Igual tuve un maestro que nos decía, mientras más tengas comunicación con las personas, mientras más trabajes tú, la observación va a ser mejor tu experiencia al momento de trabajar con las personas. Entonces, por ahí, muchas veces, como les comento, solamente observamos por observar, ¿no? O sea, vemos y ni siquiera no vimos en qué momento, por ejemplo, la persona hizo o una conducta, por ejemplo, un movimiento que pues pasó desapercibido de nosotros. Entonces, es importante de que realmente cuando nosotros estemos trabajando, pues realmente empleemos, por ejemplo, esta observación, ¿no? En el paciente o en las personas. Entrevista. A ver, ahora sí quiero que me ayuden en esta parte. ¿Qué es la entrevista o qué leyeron de la entrevista? Vamos a empezar con participación. Un diálogo entre dos o más personas. El fin que se quiere es recabar información. ¿Quién me habló? Yelitza. Quetzali. No, Quetzali, profe.
Uy. Como ya lo menciona mi compañera, pues la entrevista es parte fundamental para recoger la información sobre el paciente, a lo mejor sobre aspectos como laboral, escolar, o de sentimientos, o sobre lo que le está pasando para así poder llegar a un simple resultado y poder ayudarlo. Ajá. Profa, es la comunicación de preferencia entre dos personas en donde se busca, como ya dijeron, de las dos muchachas compañeras, de recabar información sobre algún tema específico que le interese al entrevistador. ¿Quién comentó? ¿Quién habló por ahí? Ayeli. Profa, también intenta recabar como que información muy personal o tal vez aspectos de la personalidad del entrevistado. En este caso, pues también aspectos en los que se vea, donde se recabe esa información que nos es útil para encontrar el problema. ¿Por qué creen que es importante aplicar una entrevista antes de emplear un test psicométrico, por ejemplo, o antes de realizar algún test? ¿Por qué creen de que primero, de ley nos piden eso, pues de que primero se tiene que aplicar una entrevista y después se debe aplicar un test? Entonces, ¿por qué creen de que No de ley sería se tiene que aplicar? para conocer a Podría la ser para, persona. Porque así se puede saber qué aspecto se va a tomar para aplicar el test. Por ejemplo, puede ser si tiene problemas conductuales y todo eso. Ah, ok. puede ayudar a validar y a complementar la información que nos brinde el test, ¿no? Ya que puede ser un poco, ¿cómo se puede decir?, estandarizado. Entonces sí nos va a ayudar a complementar la información. Ajá. Puede ser también porque, bueno, cuando uno, por decirlo así, está aplicando la entrevista, nos damos cuenta de cierto, como lo venimos a y ya, por ejemplo, a ciertos rasgos como son corporales, los dedos, su unidad y ya en base a eso también te das cuenta como qué tipo de vas a aplicarle al sujeto y ya, digamos, después te das cuenta de que probablemente y la interpretación que uno ya de un paciente tiene lo confirma el test o cualquier otro instrumento. Ok. Sí, tiene mucho que ver con lo que comentaron sus compañeras. Es muy importante aplicar un test porque vamos viendo también, por ejemplo, como ustedes dicen, ¿no? Dependiendo de la situación, ¿qué test vamos a seleccionar primero, ¿no? Si es para medir inteligencia, por ejemplo, si la persona dice de que realmente, por ejemplo, presenta un retraso, entonces de ahí podemos decir, no, pues voy a aplicar a ver un test de inteligencia, ¿no? O dependiendo de cómo vaya resolviendo sus problemas, también nosotros podemos inferir, pues a ver, quiero conocer el nivel de coeficiente intelectual que maneja esta persona, ¿no? Si es normal, si es baja. Entonces, o determinar, bueno, vamos a ver una de personalidad, a ver qué le puedo aplicar, o una proyectiva también, ¿no? Dependiendo del problema, dependiendo también del contexto que el paciente vaya a necesitar, ¿no? Sobre todo eso. Entonces, también podemos decir, no, pues le aplico una de inteligencia, le aplico una prueba proyectiva para analizar bien y también, al final, lo que nosotros vamos a aplicar no es para el conocimiento del paciente, ¿no? Sino que para nuestro conocimiento, porque así también vamos armando más nuestro informe, nosotros le llamamos informe psicológico, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, por ejemplo, como es más educativo, entonces, se llamará informe psicopedagógico, ¿sale? Entonces, en ese informe, pues igual ustedes aplicarán test, buscarán diferentes estrategias, pero en el plan educativo, ¿no? ¿Sale? La entrevista, pues, es uno de los métodos más antiguos y de uso más frecuente para la evaluación de la personalidad.
Una entrevista no solo arroja el mismo tipo de datos que las observaciones, también proporciona información sobre lo que la persona dice y hace. Es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. ¿Por qué? Por ejemplo, en la observación, todo lo que vayamos a observar, nosotros lo vamos a interpretar, pero en la entrevista es diferente porque todo lo que dice el paciente es lo que vamos a registrar, ¿sale? Todo lo que ahora sí salga de su boca, pues es lo que vamos a ir registrando y tal como lo dijo la persona, ¿vale? Por eso estos dos no se separan, tanto de la observación y de la entrevista. Siempre van a ir de la mano porque al momento de realizar una entrevista, pues ya estoy empleando la observación, ¿no? Y también voy determinando aspectos que voy a interpretar. Por esta razón, pues, una entrevista puede definirse como un intercambio verbal cara a cara, en el cual una persona, el entrevistador, intenta obtener información o expresiones de opinión o creencias de otra persona a personas. Miren, igual, una de las características que, por ejemplo, se tiene que manejar es que todas las sesiones se trabaje personalmente con la persona, ¿sale? Yo no puedo aplicar un test, por ejemplo, en línea, ¿no? Tiene que ser personal, ¿sale? Depende mucho, va dependiendo mucho también del objetivo del por qué yo estoy aplicando ese test, ¿no? Entonces, sí, de igual manera para la entrevista tiene que ser personal la entrevista. Nada de que, ay, sí, al rato nos conectamos y ahí platicamos y a ver qué infiero. No, tiene que ser de manera personal, y más, cuando se trabaja con test, todo tiene que ser personal. Nada de que me voy a llevar el test, mañana te lo regreso y a ver cómo lo calificas. No, todo tiene que ser ahí, el paciente tiene que ahí estar contestándolo, todo observándolo, para que vayas viendo también, ¿no? Cómo lo va, cómo va terminando, pues, o cómo va elaborando la prueba. Entonces, sí tiene que ser, por eso acá nos dice, tiene que ser cara a cara, o sea, de persona. De igual manera, en la entrevista vamos obteniendo información y expresiones de la otra persona. Entonces, a esto nos marca lo de la entrevista, ¿vale? Asimismo, la información obtenida en una entrevista consiste en detalles de los antecedentes o la historia de vida del entrevistado, ¿no? De igual manera, ¿no? Hay por ahí un mito en donde dice, no, es que el psicólogo el primer día ya conoce todo del paciente. Mentira eso, ¿no? Conforme van pasando las sesiones, conforme se va trabajando con la persona, se van obteniendo detalles de la historia de vida del paciente, es decir, al final, el paciente nos tiene que decir, nos tiene que contar de su vida, ¿no? Tenemos que saber, pues. Entonces, como dicen, ¿no? En la psicoterapia, por ejemplo, ¿no? El 100% de la psicoterapia, muchas veces el 70% lo tiene que hacer el paciente, ¿no? Y los 30% el psicólogo, ¿no? O la persona que está dando sesión. Pero ¿qué es lo que pasa cuando realmente no se llega a resolver o no se trabaja adecuadamente con la persona? Luego dicen, es que el psicólogo tiene la culpa o el psicólogo esto. No, meramente de la persona. Acuérdense de que este es un proceso, entonces la persona es la que tiene que llevar a cabo su proceso, ¿vale? Entonces, aquí lo que nos diga el paciente es la verdad que vamos a conocer de él. O sea, no podemos conocer al paciente de otras bocas, sino que nada más de lo que él nos diga, pues. Entonces, de lo que nos diga es de lo que nosotros vamos a narrar y también, como les digo, ¿no? No todo lo que vaya a decir, pues vamos a creer, ¿no? Por eso viene la observación y de lo que nosotros vayamos viendo, de todas las características que vayamos analizando, pues eso al final es lo que vamos a interpretar, ¿no? Entonces, las entrevistas se usan para la selección y detección de empleados, la evaluación o valoración, resolución de problemas y también de liquidación. En todos lados llevan a cabo la entrevista, ¿no? Como por ejemplo los test. Igual la entrevista es un instrumento que entra en todos los aspectos para poder evaluar. Entonces, en los contextos clínicos, por ejemplo, las entrevistas de ingreso de los pacientes y sus familiares son esenciales en la obtención de información de historia en caso para formular diagnósticos médicos. Pues de igual manera, ¿no? Por ejemplo, los médicos tienen que realizar la entrevista. Y pues es un instrumento esencial para poder
tener información, ¿no? Desde el, por ejemplo, desde qué otros padecimientos ha manejado la persona. Y de igual manera, por ejemplo, en psicología, nosotros preguntamos, ¿no? Sobre antecedentes médicos, si la persona padece de alguna enfermedad, todo eso, porque al final todo eso va determinando también el estado físico y en el estado de ánimo del paciente, ¿no? De la persona en este caso. La entrevista es tanto un arte como una ciencia y algunos entrevistadores son más efectivos que otros para establecer rapport. Esto sí es cierto. Fíjense que muchas veces el paciente, por ejemplo, la persona no se siente cómodo llámese con el psicólogo, con el educador, porque no se desarrolla mucho este rapport o esta empatía, pues, ¿no? que debe de existir, o como ese clic, pues, que muchas veces se da entre el entrevistado y el entrevistador. Entonces, hay que ser muy comprensivos, como les decía, el trabajo de nosotros al momento de evaluar no es empezar con prejuicios, no es discriminar, no es de decir ya, o sea, un diagnóstico, no es, no, sino que ir trabajando, ir comprendiendo, también ir analizando. Entonces, muchas personas cuando trabajamos con ellos, por ejemplo, luego dicen, ay, esa persona regaña mucho, o es muy seria, o realmente, no sé, no me cayó bien. Entonces, la entrevista y conforme también nos vaya diciendo nuestra persona entrevistada, va a consistir mucho también en el rapport, ¿no? De ese clima, pues, que tiene que haber entre estas dos personas. Entonces, si por ahí hay un clima agresivo, si por ahí hay un clima en donde no te comprendo, no sé lo que me dices, pues muchas veces no. La persona, por ejemplo, se siente intimidada, pues no se siente bien, ¿no? Imagínense, si no se siente bien, pues no nos va a decir nada, pues no nos va a comentar nada, no nos va a explicar nada. Entonces, por eso la importancia de que cuando vayamos a entrevistar realmente lo hagamos de buen estado de ánimo, lo hagamos, digamos que hablando bien. También el lenguaje, ¿no? Muchas veces utilizamos un lenguaje no apropiado. Entonces, todo eso va a determinar en la entrevista, ¿no? Si, por ejemplo, estamos trabajando con un adolescente, pues hay que tratar de utilizar palabras que la persona entienda, ¿no? O que el adolescente entienda en este caso. No utilizar palabras, por ejemplo, profesionistas o palabras técnicas que pues la persona nos va a entender, ¿no? Al final y nos va a decir, bueno, ¿qué me está tratando de decir? O no le entiendo. Entonces, hay que utilizar palabras adecuadas. De igual manera, nuestras preguntas, lo que vamos a preguntar, de igual manera hay que saber, ¿no? Hay que ver como qué preguntas, ¿vale? A la mayoría de los psicólogos clínicos y asesores, pues les agrada la cercanía de cara a cara de una entrevista, porque les permite sentir los problemas y las características del paciente, ¿no? Y era lo que les comentaba hace rato sobre de que tiene que ser personal, ¿no? A eso nos dice cara a cara. Entonces, hay tanto entrevistas estructuradas como entrevistas no estructuradas. Entonces, de igual manera, para tener más confiabilidad y validez en relación a la entrevista, pues se tiene que hacer de manera estructurada, ¿no? Se tiene que llevar ya las preguntas ya realizadas y con esto pues ya podemos empezar a realizar este instrumento y posteriormente podemos ir también agregando otras preguntas. Pero sí, para validez y confiabilidad se utiliza más o se considera más la entrevista estructurada, ¿sale? Que la no estructurada. Bueno, aquí vemos algunas recomendaciones para entrevista, ¿no? Uno dice, asegúrese al entrevistado la confidencialidad de la entrevista. Entonces, muchas personas igual no les gusta hablar porque piensan de que pues nosotros saliendo de la sesión tal vez vamos a hablar de sus vidas, ¿no? Entonces, hay
hay que plantear mucho a la persona, por ejemplo, que lo que nosotros vayamos a trabajar pues va a ser solamente pues van a ser aspectos muy serios, van a ser muy éticos. Entonces no vamos a ir por ahí platicando de su vida. Eso hay que dejárselo bien claro a la persona, ¿no? De igual manera, por ejemplo, los resultados que se obtengan de los test solamente van a ser para, pues para información, ¿no? Para completar el informe y nada más, no tiene que salir nada más en relación al trabajo que se está realizando con la persona, ¿no? Transmita un sentimiento de interés y calidez, que es el rapport, lo que les comentaba hace ratito, es muy importante. Trate de que el entrevistado se sienta cómodo, trate de entrar en contacto con los sentimientos del entrevistado, empatía, sea cortés, paciente y también muestre aceptación. Anime al entrevistado a expresar con libertad sus pensamientos y sentimientos, ¿no? De que pues la persona exprese, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, más estamos apurados, bueno, dígame pues, entonces ya con esto ya. Entonces, no, hay que dejar, ¿no? Que la persona desarrolle esta libertad, ¿no? Se debe de ajustar a las preguntas, a los antecedentes culturales y también educativos. Evite la jerarquía psiquiátrica o psicológica, ¿no? De que, aquí yo soy el psicólogo y tú pues acá eres nada más un paciente, por ejemplo, ¿no? No hay que utilizar mucho eso, ¿no? La cuestión jerárquica. Evite las preguntas orientadoras, compartir información y experiencias personales con el entrevistado. Eso sí, ¿no? Muchas veces, igual me pasó a mí, ¿no? Por ejemplo, esas cuestiones, ¿no? También le voy a platicar de que a mí me pasó esto y esto, no, sino que hay que ser digamos que muy éticos en esa cuestión, ¿no? Porque pues de ahí surge todo lo que nos dice Freud, ¿no? De la transferencia, contratransferencia. Entonces, hay que evitar de que, por ejemplo, en nuestro trabajo, pues, seamos muy responsables, seamos muy éticos, de que, bueno, yo soy hay que llevar en claro eso, ¿no? De que tú eres la psicóloga, tú eres la persona profesional y la otra persona pues vamos a trabajar con él para ayudarlo, para orientarlo y también para acompañarlo. Entonces, hay que evitar eso. De igual manera, esto de que, mi paciente me invitó a una fiesta, voy a ir a su casa, ¿no? De que me invitó a comer y voy a ir a comer con el paciente o con la persona o con la mamá. Hay que evitar todo eso, ¿sale? Y más de cuando se trabaje con otras personas. Entonces, hay que, pues, no desarrollar cierto tipo de amistad y sobre todo con las personas que nosotros estamos trabajando, ¿sale? Hay muchas personas en el mundo para poder establecer amistad, pero con nuestros alumnos, por ejemplo, con nuestros entrevistados, con los que nosotros estamos trabajando. No, por ahí Freud era muy claro en ese aspecto. Fíjense que hay un libro ahí que narra la vida de Freud. Entonces, Freud era muy ético porque pues de por sí le oía mucho a la transferencia. Entonces, que al final terminaron, hubo ahí un detalle ahí con Ana, ¿no? Pero era muy ético en esa cuestión de que, por ejemplo, él llegaba a cierto lugar y si había un paciente o si había una persona que él conocía, pues no entraba a ese lugar. Entonces, por eso les comento de que sí hay que ser muy éticos, ¿no? Además, humor con moderación y solo si es apropiado y no ofensivo, ¿no? Escuche sin mostrar una reacción emocional, ¿no? Igual hay que ser muy neutros, ¿no? De que, sí, dígame, sí, es cierto, ¿a poco? No, o sea, ese tipo de reacciones no, pues, ¿sale? Atienda no solo a lo que se diga, vamos a ver, sino también a cómo se dice, ¿no? También tome notas o haga un registro de la manera menos notoria posible. Entonces, esto como que son algunas recomendaciones que nos marcan
para poder desarrollar una entrevista. Bueno, la confiabilidad y validez de las entrevistas, pues requieren consistencia, pero también va variando de su apariencia, enfoques, también estilo y también consecuencias en la confiabilidad entre los calificadores, calculando así a partir de unas calificaciones. Entonces, la confidencialidad y también la validez de las entrevistas va a determinar mucho de cómo nosotros vayamos trabajando, de cómo nosotros vayamos empleando la entrevista y cómo al final toda esa información que nos dé el paciente pues sea útil para nosotros para llegar a una interpretación más clara y objetiva de lo que presenta el paciente, ¿no? La entrevista tiene mayor validez cuando el entrevistado se centra en información específica, lo que les comentaba ahorita, y las respuestas se evalúan de pregunta a pregunta, ¿no? Bueno, esto es como un esquema que manejamos. Este esquema vamos a manejar, ¿sale? Entonces, en nuestra entrevista clínica vamos a tener una ficha de identificación. En esa ficha de identificación tiene que ir el nombre de la persona, la edad, el sexo, la escolaridad, la ocupación, el estado civil, la religión, el lugar y fecha de nacimiento. Esto lo debemos de preguntar porque hay test, por ejemplo, que nos piden mucho la edad y también los meses. Entonces, hay que preguntar muy bien el lugar y también la fecha de nacimiento. Fecha de aplicación de la entrevista. Hay que anotar cuándo estamos desarrollando la entrevista. Y el nombre del entrevistador. Ahí va nuestro nombre, ¿no? 2. Motivo de consulta. Debe de ir el manifiesto y latente. A ver, ¿ya han escuchado del manifiesto y latente? A ver, díganme, ¿a qué se refiere cuando se habla de estos dos? ¿A qué se refiere cuando se habla de manifiesto y latente? ¿Tienen por ahí? Profa, ¿no habla acerca de los sueños? O, no sé si... ¿No han escuchado de esto? De motivo de consulta, manifiesto y latente. Manifiesto es lo que nos va diciendo el paciente, tal y como lo dice, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿por qué estás en consulta o por qué querías venir a una consulta, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la persona, es que tengo problemas de pareja. Entonces, ya vamos anotando eso, tal y como nos dice la persona, pues cuando le ¿No es el motivo de la consulta, profe? Exactamente. Sí. Bueno. Ajá, en el manifiesto vamos a anotar como nos dijo la persona, ¿eh? Y ya anotamos lo que dice la persona y abrimos abrimos paréntesis y anotamos esto. Esta terminación que dice acá, sí, es citado del paciente. A eso se refiere. Siempre en manifiesto vamos a anotar esta abreviatura porque esta abreviatura es lo que nos dice de que lo anotamos así como nos dijo el paciente, pues. El latente es lo que nosotros vamos a interpretar, ¿no? Durante la consulta o durante la entrevista, lo que nosotros lleguemos a determinar o lo que nosotros hayamos visto la necesidad del paciente mera es lo que vamos a registrar en latente. Por ejemplo, ¿no? Se percibe que su motivo de consulta durante la entrevista es igual, ¿no? Por ejemplo, si realmente vemos de que lo que nos dijo sí concuerda con lo que estuvo hablando, se estuvo trabajando en la sesión, pues de igual manera anotamos lo mismo. Y si no, se percibe, por ejemplo, problemas de ansiedad, ¿no? O problemas emocionales. Entonces, lo que nosotros detectemos como entrevistadores. La tercera es descripción física de la persona. Niños, nos va a cortar la llamada.